Yo creo que todo el mundo me conocen, pero si de pronto hay alguno que no, mi nombre es Gustavo Rendón, soy ingeniero civil, trabajé más de 30 años en empresas públicas, ya jubilado hace también un poco de años. Y pues queremos hacer estas charlas sobre la Primera, la Segunda y Tercera Guerra Mundial, porque pues es un tema que nunca pasa de actualidad y que, vamos a ver, durante las exposiciones de estas tres guerras, la historia se repite y volvemos a caer en los mismos errores como humanidad. Stephen Hawking decía, somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella bastante normal, o sea, no somos nada excepcional en el universo, pero pudimos entender cómo funciona el universo. O sea, la mente humana es un mayor prodigio del universo, es la mente humana, cómo somos capaces de entender cómo funciona el mundo en grande, cómo funciona a la escala subatómica, o sea, la mecánica cuántica. Pero esta misma raza que es tan inteligente, también es capaz de cometer grandes barbaries contra su misma especie. En todo caso, vamos a ver cómo esta especie ha sido capaz de cometer las mayores barbaries contra su propia especie. El tema de las guerras no es que sea, no me gusta porque sea guerrerista, sino es como tratando de entender cómo es posible llegar a esos estados dentro de sociedades muy avanzadas, como fue la alemana, tanto de la Primera Guerra como de la Segunda Guerra, y como es ahora sociedades como la misma Rusia y Estados Unidos. Bueno, sigamos. La Primera Guerra Mundial es la primera de tres charlitas que vamos a hacer sobre estas grandes guerras para entender cómo el fin de una guerra crea la semilla para la siguiente guerra. Las tres guerras están enlazadas por la forma en que fue terminada la guerra y cómo se desarrolló la misma. La importancia de la Primera Guerra Mundial pues es indiscutible. Gerhard Ritter, que es un historiador alemán, decía que la Primera Guerra Mundial acabó con la hegemonía europea. Hasta en 1914, Europa era la que gobernaba el mundo. Las potencias de Inglaterra, Francia, el Imperio Alemán y algo el Imperio Austrohúngaro eran los que dominaban las ciencias, las artes, la geopolítica, etc. Terminada la Primera Guerra, eso cambia radicalmente y ya aparecen otras potencias como son Estados Unidos y Japón, y Europa queda en un estado de postración que le costará varios años salir y que le conducirá a la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente la violencia es la partera de la historia. La historia de la humanidad está contada a través de las guerras, más que de los periodos de paz. La Gran Guerra, que así se denomina la Primera Guerra Mundial, ocurrió entre 1914 y 1918. Involucró 20 países. 70 millones de soldados combatieron la Primera Guerra Mundial. Hubo 9 millones de militares y 8 millones de civiles muertos. 23 millones de heridos, incapacitados, desaparecidos. Cambió radicalmente la estructura social y económica de las naciones involucradas y transformó toda la geopolítica. Vamos a ver que hay estados que desaparecen, otros que se crean después de la Primera Guerra Mundial. Y enmarcado en que fue una disputa en familia. ¿Por qué? Porque es que el emperador alemán Guillermo II, uno de los grandes protagonistas, el emperador ruso Nicolás II y el rey de Inglaterra, Jorge V, eran familiares, eran primos. Se suponía que debían ser bien allegados, pero no, se agarraron y condujeron a la muerte de más de 17 millones de personas. Bueno, las causas de esta guerra, no fue una sola causa. Entonces se dice, no, es que la guerra empezó porque mataron al heredero del Imperio Austrohúngaro. No, la guerra estaba predestinada. El imperialismo, hablando por el imperialismo alemán, el imperialismo inglés, el mismo francés, ya quedan ciertas fricciones entre estos mismos imperios, el colonialismo, la lucha
por tener colonias que les aportaran a su riqueza, el surgimiento del nacionalismo, países como Serbia, por ejemplo, el mismo Alemania, la expansión del capitalismo industrial y financiero, la rivalidad naval que se crea entre Alemania y el Imperio Británico, conflictos sociales, discrepancias, ahí están todas las causas y no son exhaustivas, pueden haber otras más. Como vemos, había una serie de factores que confluyeron a que estallara la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles eran los antecedentes? Desde el año 1871, cuando ocurre la guerra franco-prusiana y se crea el Imperio Alemán, hasta el año 1914, que empieza la Segunda Guerra Mundial, fue un periodo que se conoció como la Bella Época, una prosperidad grande en Europa. Era una época dorada para las artes y la ciencia. Recordemos que la electricidad empieza a iluminar las ciudades, a servir de fuerza motriz en las fábricas, entra la máquina de vapor también y florece la industria, aparece el automóvil, el cine, también se desarrolla en ese periodo de 1905, Einstein formula la teoría especial de la relatividad, la mecánica cuántica empieza con más planes en 1900. O sea, es una época de prosperidad y de bonanza en Europa, pero era una calma chica. Ese periodo también se conoce como la paz armada. ¿Por qué? Porque a pesar de que había esa situación de bienestar, había muchas tensiones entre los distintos países de Europa, y eso condujo a que se crearan unas alianzas entre países para defenderse de otros. Y esas alianzas fue lo que condujeron a que al estallar un conflicto se propagara por toda Europa y finalmente por todo el mundo. Finalmente todos se estaban armando y preparaban para la guerra, aunque estaban en paz. Aquí vemos el mapa de Europa en minutos 14. Vemos que había los tres grandes imperios centrales, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, está el imperio ruso, Francia, España. Noten que aquí no está Polonia, no está Eslovenia, no está Lituania, son países que estaban dentro del imperio ruso. Y estaba también el imperio turco. Además, estaba como otras de las grandes potencias, Italia y obviamente Francia. Y como decíamos, había una crisis entre todos estos países, pero en particular en la zona de los Balcanes, que es por donde estalla la Primera Guerra Mundial. Si uno mira ahora la situación que hay en el Oriente Medio y lo compara con lo que pasaba en los Balcanes en los años 1900, es una situación parecida. O sea, muchos conflictos, muchas potencias entrando a jugar en los conflictos, hasta que finalmente estalló por ahí la guerra y se envolvió el mundo. Si hay una tercera guerra mundial, posiblemente empezaría por los conflictos que hay ahora en el Oriente Medio. Bueno, vamos a ver rápidamente cuál es la situación de cada una de estas potencias para que después nos concentremos en la guerra. El Imperio Alemán. Recordemos que el Imperio Alemán, pues antes se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Pues en la guerra napoleónica, en el año 1806, es derrotada Prusia por Napoleón. Entonces el emperador germano Francisco II abdica y se desintegra el imperio romano, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en el año 1970-71 hay un nuevo enfrentamiento entre la Prusia. Al desintegrarse el Sacro Imperio Romano Germánico, aparecen como 30 y pico de pequeños estados, principados, ducados, reinados, algunos ya medio repúblicas incipientes, etcétera. Pero en el año 70, Prusia, que es el gran dominante dentro de esa esfera del Imperio Romano Germánico, Prusia, contra todo pronóstico, derrota a Francia. Francia ya estaba gobernada por Napoleón III. Prusia se anexa a las provincias de Alsacia y Lorena, esta parte de provincia que hay aquí,
que antes pertenecían a Francia, miren la cantidad de estados que había aquí en Alemania. Aquí tenemos Prusia Oriental y Prusia Occidental, por aquí está Berlín, ese es el gran poder dentro de Alemania, y ese poder aquí está, bueno, los prusianos derrotan a los alemanes y es proclamado Guillermo I el Kaiser en el Palacio de los Espejos, perdón, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. O sea, recordemos que Napoleón había destruido, digamos así, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, en venganza, los prusianos que derrotan a los franceses proclaman Kaiser, o sea, emperador, tiene la misma palabra que viene César, del segundo rey, porque el primer rey fue el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró 1000 años, desde el 800 hasta el 1806. O sea, es una humillación a los franceses que en su propio territorio, en el Palacio de Versalles, que es uno de sus emblemas de Francia, coronen emperador al emperador de la Nueva Alemania, del nuevo reino de Alemania. Después veremos cómo se venzan al final de la guerra con el Tratado de Versalles, en la misma Galería de los Espejos donde se coronó Guillermo I. Bueno, entonces, ¿de dónde venía el poder de Prusia? Venía de una serie de personas de una gran capacidad para gobernar, entre esos el principal Bismarck, era el canciller prusiano, fue el que encargado de unificar a Alemania, era un estado proteccionista, todo tenía que ser producido en la misma Alemania, convirtió a Alemania en una potencia industrial y militar, y estableció una serie de alianzas para evitar próximos conflictos con Alemania, entre esos el Tratado de Reaseguro con Rusia, que aseguraba que no se iban a atacar. Rusia con Alemania, son vecinos, aquí está Rusia, han tenido conflictos toda la historia, y logra Bismarck hacer un tratado de reaseguro para evitar un conflicto con Rusia. Pero muere Guillermo I, lo sucede su hijo Guillermo II, un belicista, y que no ratifica el tratado de reaseguro con Rusia, entonces Bismarck renuncia como canciller, y Guillermo II empieza una carrera armamentista, quiere que el ejército alemán sea el más poderoso de Europa, está obsesionado con tener una marina de guerra que le compita a la marina inglesa. ¿Por qué? Porque es que con la marina inglesa los ingleses dominan la cuarta parte del mundo, tienen colonias en todas partes, y obviamente como es una isla, solamente con la marina pueden defender la isla, nadie puede atacarlos, porque nadie puede llegar allá a desembarcar. Entonces, la obsesión de Guillermo II es precisamente tener una armada poderosa que le compita a Inglaterra. Además de eso, promulga la Weltpolitik, que después también es recogida por Adolfo Hitler, que dice que es que el Estado alemán necesita el papel que le ha diseñado la historia, creen en el darwinismo social, la selección de las sociedades como la más fuerte, la que se impone. Cosa parecida también a lo que vimos en estos días, ciertos personajes que dicen que es que ellos son llamados a gobernar el mundo porque tienen la fuerza, tienen el conocimiento y las armas y la tecnología. En todo caso, Guillermo II, pues entonces, crea un estado militar en Alemania. Tenemos también a Francia, está en la Tercera República, tiene conflictos desde 1300, cuando la guerra de los 100 días, con Inglaterra. Su progreso se basa en la expansión colonial. Vamos a ver ahora que después de la colonización de América, se reparten entre Inglaterra y España, viene la colonización africana y Francia es uno de los grandes beneficiados. A principios del siglo XX gobernaba una izquierda laica, liberal, democrática y todo, pero en 1913 llega al poder Raymond Poincaré, que es partidario
vengar la ofrenda que le hizo Prusia al quitarle Alsacia y Lorena. En Alsacia y Lorena están las minas de hierro y de carbón más importantes, y entonces están en este momento en posesión de Alemania. Gran Bretaña, como decíamos, domina la cuarta parte del mundo, tiene la mayor flota naval, pero tiene un ejército muy pequeño, porque necesitaba ejército, no tenía enemigos que lo atacaran por tierra. Entonces solamente tenía 200.000 hombres de la fuerza expedicionaria, que eran los que iban allá a combatir a los Boer por allá en Sudáfrica, y los que iban a defender a Egipto, etc. Es el país donde ocurren las grandes transformaciones sociales. Nosotros somos unos afortunados porque ahí inventaron las pensiones, y no estaríamos aquí. Bueno, pero aquí también establecieron las pensiones, pero por ejemplo la expansión comercial y militar de Alemania. Entonces, eso lo llevó a hacer un pacto informal con Francia, lo que llamaba la Entente Cordial. Realmente el pacto también surge porque entre Inglaterra y Francia hubo varios incidentes, el de Fachoda, por ejemplo, en Sudán, porque las colonias se chocaban. Entonces, hicieron un pacto llamado la Entente Cordial, no era un pacto realmente de defensa, era simplemente hagámonos pasitos, ¿no es cierto? Bueno, y el nuevo colonialismo, el que reparte el África. ¿Cómo está repartido el África? Esto rosado es Francia, esto amarillo es Inglaterra, y por aquí tenemos en verde Camerún, un pedacito aquí, que también es alemán, etcétera. En la conferencia de Berlín de 1885, recordemos que Alemania fue el nuevo imperio alemán, solamente se crea en 1871, o sea que hace poquito que está ese imperio, pero sin embargo en la conferencia de Berlín, hecha en Alemania, se repartieron 23 millones de kilómetros cuadrados entre Inglaterra y Francia, y le dieron un poquito a Alemania. Alemania, claro, quedó berraca, ¿no? ¿Por qué? Porque había llegado tarde, no le había tocado casi nada. Bueno, ese es otro de los motivos de conflicto entre las potencias europeas. ¿Por qué? Porque es que tener colonias implicaba, primero que todos los recursos naturales disponibles, gratis, y fuera de esos mercados, todos los productos que se vendían aquí eran franceses, aquí ingleses. Entonces, el colonialismo fue uno de los motivos grandes para la Primera Guerra Mundial. ¿Y el Imperio Ruso qué es? Un imperio gigantesco, 20 millones de kilómetros cuadrados. El San Nicolás II es de extrema derecha, tiene conflictos con la burguesía que empieza a surgir en las grandes ciudades, sobre todo en San Petersburgo y en Moscú, y también tiene problemas con la masa campesina que están aguantando hambre mientras que la corte se queda con todos los privilegios. Aparece un proletariado industrial, principalmente en esas dos ciudades, donde aparecen pues ya anarquistas y doctrinas sociales. En 1898 nace el Partido Social Obrero Socialdemócrata, que es finalmente el Partido Comunista que va a gobernar en Rusia. Son perseguidos los dirigentes pues, del partido y tienen que asilarse, entonces Lenin termina exilado en París. En el segundo congreso aparece una división entre los mismos del partido, entre bolcheviques y mencheviques, entre la mayoría y la minoría, que eso es lo que traduce mencheviques y moncheviques. Estos mencheviques eran partidarios de una transición suave, o sea, no una revuelta y un cambio radical del Estado ruso, sino progresivamente que fueran cediendo los poderes, el zar, a la Duma, mientras que estos querían era una revolución total. En 1905 ocurre una guerra ruso-japonesa, y los japoneses, que eran mucho menos, le pegaron una paliza a los rusos. Acabaron con parte de su flota, y también el ejército sufrió grandes bajas en esta guerra de 1905, lo que condujo a una serie de revoluciones dentro del mismo ejército. En San Petersburgo hubo una masacre de personas que salieron a protestar por las condiciones en que vivían, y también en Odessa, el famoso incidente del acorazado Potemkin,
no sé si todos lo recuerdan, en la película de Sergei Eisenstein, Eisenstein, ¿cómo es? Eisenstein, sí, como Eisenstein. Una película muy bien jalada, debías tenerlas de pronto dentro de la lista para ver, porque es una película. ¿Cómo? Ah, bueno, porque es una película muy bonita, porque es muda, pero sin embargo, siendo muda, muestra cómo fue la opresión del pueblo por parte de las tropas zaristas. Esa escena de las escalinatas del puerto de Odesa es espectacular, la masacre que hacen ahí, el carrito, el coche de bebé rodando por la escala, no. Ahí está, en YouTube la pueden ver y vale la pena verla. Es una película en blanco y negro y muda, pero es extraordinaria la película. El acorazado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Bueno, Rusia tiene el ejército regular más grande de Europa, tiene 1 millón de personas, pero la mayoría conformado por campesinos mal vestidos, mal armados, mal entrenados. Bueno, Imperio Austrohúngaro. ¿Qué es el Imperio Austrohúngaro? El Imperio Central. Perdón. El emperador Francisco José tiene una particularidad, que es un conjunto de etnias. Solamente el 24% del Imperio Austrohúngaro es austriaco, los húngaros son el 20%, pero la mayoría de los habitantes del Imperio Austrohúngaro son eslavos. Los eslavos es la raza donde salen, tiene 3 vertientes, pero de una de esas vertientes nacen precisamente los rusos y los ucranianos y los bielorrusos. Hay otros rusos en la zona central. Entonces, estos habitantes del Imperio Austrohúngaro son más afines a Rusia que a Austria. Y ahora vamos a ver cómo conduce eso al desenlace de la Primera Guerra Mundial. Esta parte de aquí, que es Bosnia-Herzegovina, hacía parte del Imperio Otomano. Pero el Imperio Otomano entró en crisis, se fue desbaratando. Entonces, en 1908, en 1938, en un Congreso de Naciones, se entregaron la administración de Bosnia-Herzegovina al Imperio Austrohúngaro. Pero ya cuando en 1908 hay una guerra dentro de los países balcánicos, Austria toma definitivamente el control de Bosnia-Herzegovina. Y en Bosnia-Herzegovina el 80% de los bosnios son de raza eslava. Y abajo de acá, de Bosnia-Herzegovina, tenemos a Serbia, un país que lleva apenas 30 años de creado, pero tiene un espíritu nacionalista muy grande. Los serbios quieren conformar la Gran Serbia, la gran nación de los serbios. Y, por lo tanto, estos bosnios quieren pertenecer más bien a esa gran nación serbia. El zar, Nicolás II, siendo eslavo, con todo el desprestigio que tenía pues dentro de su mismo pueblo, él, para reivindicarse, él se autonombra el líder de los eslavos. Entonces, claro, apoya a Serbia en sus pretensiones de ser la gran Serbia. Y Italia también tiene conflictos con los austriacos, porque los austriacos se habían apoderado aquí del Tirol. Aquí tenemos el puesto de Trieste, y todo eso había sido parte de Italia, pero ahora está bajo control de los austriacos. Entonces, como vemos, una serie de tensiones entre las grandes potencias europeas, y en ese momento el archiduque Francisco Fernando es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. En Italia, pues, rápidamente no vale la pena no decir que
Italia también se conforma en el año 1871, el mismo año que se conforma el Imperio alemán. Los grandes protagonistas son el conde de Cavour, que logra unificar los estados del norte, y está también Garibaldi, que conforma el reino de las dos Sicilias. Queda un estado en la mitad de los estados pontificios, pero en 1871 se disuelven los estados pontificios y se unifica toda Italia, y es otro de los protagonistas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es un imperio que arrancó con el sultán Mohamed II, el conquistador, que en 1453 toma Constantinopla, fue el que construyó el Palacio de Topkapi. Ese imperio llega a su apogeo en el año 1680, pero después entra en decadencia, y ya para principios del siglo XX ya lo llaman el enfermo de Europa. Ya está prácticamente agonizando el Imperio Otomano. En 1908, como decíamos, el Imperio Austrohúngaro se anexó a Bosnia-Herzegovina. En el año 1912, la Liga Balcánica, que eran Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, expulsan a los otomanos ya de Europa, de los Balcanes, y después de 400 años el Imperio Otomano estaba a punto de sucumbir. Pero tiene una cosa, es que el Imperio Otomano es el que controla el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo, que es el que comunica el mar Mediterráneo, principalmente el mar de Mármara, que es este, con el mar Negro, y es por donde precisamente los barcos que vienen de esta zona de Rusia, que es la zona de Ucrania, Bielorrusia, que es el granero de Rusia, del Asia, trae el grano para Europa, y además es la zona de tránsito para el comercio de Europa hacia Rusia. Ya habíamos hablado pues de la cuestión de los Balcanes. Aquí un resumen pues de todos los conflictos que hay ahí. Vuelvo y repito, es como si estuviéramos ahora en el Oriente Medio, con todas las fricciones que se ven en este momento. Bueno, todo eso, esos roces que habían entre las potencias, condujo a que se crearan alianzas entre ellos. Aquí hay una recopilación pues de eso, pero lo importante pues para que pasemos a la guerra propiamente dicha, es que en 1982 se crea la Triple Alianza, que es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Hacen un pacto pues de no agresión y de apoyo mutuo en caso de ser agredidos por un externo a esa Triple Alianza. Lo mismo ocurre con Inglaterra y Francia. Primero está la entente cordial entre los dos, pero ya en 1907 entran los rusos que habían inicialmente participado en el pacto de los emperadores al lado de Alemania y Austria-Hungría, se pasa para la Triple Entente. Entonces, al principio de 1914, ¿qué tenemos? Dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza está conformada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y durante la guerra se van a unir a esta Triple Alianza el Imperio Otomano y Bulgaria. Y se enfrentan a la Triple Entente, que son Francia, Rusia, Gran Bretaña, y después entran Serbia, Bélgica, Rumania, Italia. Italia se pasa de bando durante la Primera Guerra Mundial, y finalmente entran Japón y Estados Unidos a la guerra. ¿Cuál fue el detonante? Pues decíamos al principio, no es una sola la causa de la guerra, pero sí algo tenía que iniciar la chispa. Entonces, ¿qué pasó? El archiduque Francisco Fernando es el heredero del Imperio Austrohúngaro. Francisco José, que era el emperador, es un emperador lleno de gracia. ¿Se acuerdan que Francisco José es el esposo de Sisi? ¿Se acuerdan de la película Sisi Emperatriz? Ella se llamaba realmente, creo que era Isabel. Ella la mata por allá un extremista, cuando iba caminando por un lago en Suiza, por Berna. La mató sin saber quién era, simplemente porque le pareció que era muy ostentosa, muy oligarca, como diríamos ahora, y entonces este señor, un anarquista, la mata. Después el hijo de él se suicida. ¿Por qué? Porque el tipo era muy rígido, y entonces este muchacho se enamora de una
muchacha que no es de la alta sociedad, le dice que no se puede casar, entonces el muchacho se suicida. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué le queda? Ah, bueno, y el hermano muere también trágicamente, que era el sucesor del trono. Entonces, ¿quién queda? Queda Francisco Fernando, que es su sobrino. Francisco Fernando, entonces, Sarajevo, o sea, Bosnia-Herzegovina, es una zona de conflictos, está lleno de movimientos anti-austriacos. En toda la zona, en Serbia, se crea una célula terrorista que se llama La Mano Negra, que ya se sabía que iba a tratar de atentar contra ya sea Francisco José o Francisco Fernando, y el archiduque Francisco Fernando decide ir allá a Bosnia, a Sarajevo, en una misión pues de paz, pues como tratar de calmar las cosas en Bosnia-Herzegovina. Tratar que la gente de Bosnia-Herzegovina mirara con mejores ojos a Austria. Entonces se va y la banda terrorista La Mano Negra planea un atentado contra este personaje. Va en una caravana, se sabe por dónde va la caravana porque estaba todo señalizado pues el derrotero. Sarajevo tenía 70.000 habitantes, era un pueblito pues pequeño. Entonces La Mano Negra planea una emboscada, son 6 personas a lo largo de la ruta para tener diferentes oportunidades de atentar contra Francisco Fernando. El primero no tiene oportunidad, nunca hubo espacio para que él lanzara una bomba o alguna cosa o disparara. El segundo tuvo mejor suerte, tiró una especie de granada, pero en el carro que iba Francisco Fernando con su señora, era un carro descapotado, la capota estaba agachada, entonces la bomba cae en la capota, rebota y cae debajo del carro que venía detrás, que venían unos altos oficiales austriacos. Esos sí resultan heridos, entonces se desbarata la caravana y la caravana y se regresan otra vez al ayuntamiento, pero Francisco Fernando, contra todas las recomendaciones que le daban los mismos oficiales austriacos y los del ayuntamiento de Sarajevo, decide ir a visitar a sus al general herido, a sus oficiales heridos, pero toman una ruta distinta que para evitar pues de pronto encontrarse con otros terroristas que estuvieran ahí en el camino. El conductor no conocía bien el pueblo, se equivocó, se metió por una ruta que no era, entonces empieza a devolverse por una calle y estaba un señor, Gabriel Príncipe, pelado, 21 años, que era parte del grupo de los terroristas de La Mano Negra. Ve que viene el carro de papaya, está regresando despacio, saca el revólver, hace 2 disparos, uno lo pega en la nuca a Francisco Fernández, el otro en el estómago a su esposa que está embarazada, y los 2 mueren. Entonces, claro, obviamente, Austria queda conmocionada. Francisco José inmediatamente pide justicia y sobre todo a Serbia, porque Serbia es la que está patrocinando todos esos movimientos eslavos. El 23 de julio le manda un ultimátum a Serbia, disolución de que implica disolución de todas las organizaciones políticas y patrióticas serbias, o sea, todos esos movimientos que habían en Serbia pro-eslavos tienen que desaparecer, prohibir cualquier forma de propaganda anti-austriaca y la participación de funcionarios en la investigación, funcionarios austriacos que iban a ir a Serbia a hacer investigaciones y a juzgar a esos terroristas. Obviamente eran condiciones inadmisibles para cualquiera, entonces Serbia nunca contestó el memorando. Esto fue el 28 de junio del 14. Y entonces, recordemos que hay una serie de alianzas entre países que obligan a los países a intervenir si pasa alguna cosa. Entonces, ¿qué pasó? El 28 de julio, ante la no respuesta de Serbia, le declara la guerra, Austria le declara la guerra a Serbia.
Pero Rusia se había comprometido con Serbia a defenderla, entonces el 30 de julio Rusia moviliza sus tropas para acudir en apoyo a Serbia. El 1 de agosto, Alemania, que estaba comprometida por la Triple Alianza con Austria, le declara la guerra a Rusia. ¿Cierto? Y el 2 de agosto, Francia moviliza las tropas por la entente cordial. El 3 de agosto, Alemania entonces le declara la guerra a Francia. El 4, Alemania invade a Bélgica. Empieza el ataque ya alemán a Francia. Entonces Gran Bretaña, que tenía un pacto con Bélgica, que debe defenderla porque Bélgica era neutral, entra a la guerra. Serbia le declara la guerra entonces a Alemania el 8 de agosto, el 11 Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. El 21 de agosto Japón, también dentro de los pactos que tenía con Francia, declara la guerra a Alemania, y en menos de un mes ya todo el mundo estaba en guerra. Eso pasa cuando hay esos conflictos, esas alianzas, y por algún motivo se rompe la calma. Y como siempre, al principio de la guerra todo el mundo es feliz, ¿cierto? Todo el mundo pensaba, sobre todo las juventudes francesas y alemanas, de que la guerra iba a ser muy cortica. Y que estamos en julio, que posiblemente unas cuantas semanas, máximo hasta diciembre, y que iban a volver victoriosos y condecorados y a contar sus historias a las novias y a las esposas, etc. Los austriacos salieron cantando al son de la marcha Radetzky, que todavía la interpretan en las Navidades en Viena, y los franceses cantando la Marsellesa. Pensaban todos que iba a ser un conflicto rápido y quirúrgico, que suele ocurrir que muchas veces las guerras se piensa que son rápidas. Ahorita tenemos el conflicto en Irán, pero se puede prolongarse y quién sabe qué puede pasar con la situación en el Oriente Medio. Bueno, la guerra dura desde el 14 hasta el 18 y básicamente se desarrolla en dos frentes. El frente occidental, es este que hay aquí. Este es la frontera entre Alemania y Francia, y aquí tenemos a Bélgica. Solamente en 1914 hay un avance de tropas en este frente. De resto, vamos a ver que son 3 años de sufrimiento, metidos en trincheras, en condiciones inhumanas, con millones de muertos, pero prácticamente este frente no se va a mover en toda la guerra. Este es el frente oriental, y aquí tenemos en estas posiciones que muestran cuál fue el avance del frente oriental. Vamos a ver más adelante, pero lo que queremos ver es que aquí, dos cosas. Una, aquí tenemos a Francia, Inglaterra y Bélgica, y después entraría Italia peleando contra el Imperio Alemán. Básicamente, Austria no va a participar en este frente occidental. Y aquí tenemos el Imperio Ruso solito peleando contra Alemania y contra Austria. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y después en la guerra de Ucrania, los que han puesto los muertos son rusos. O sea, hubo más muertos rusos en la Primera Guerra Mundial que franceses y alemanes. En la Segunda Guerra Mundial ni qué digamos. O sea, en las 3 guerras tienen en común que participa Rusia y que Rusia es el que pone los muertos. Bueno, entonces, esos 4 años los podemos dividir en 4 periodos, que normalmente pues aparece así en la literatura. El año 1914, o sea, de julio a diciembre del 14, se denomina la guerra de movimientos. Es este frente aquí. Aquí se movió algo aquí, y aquí también vamos a tener la batalla de Tannenberg y las 2 del lago Masuriano, básicamente. Pero ya en 1915 empieza el periodo que llaman la guerra de posiciones, o sea, el frente no se mueve prácticamente, es la guerra de trincheras. En 1916 se denomina la guerra, el periodo de la guerra a gran escala. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No, que no has explicado todo eso, Gustavo, y aparece desapercibido todo lo que es el sur de España, perdón, de Europa,
que España, Portugal y Francia prácticamente no fueron protagonistas, No. por lo que has comentado hasta el momento. ¿Cómo no? Ni Francia ni Portugal participan en la guerra. Perdón, ni España ni Portugal. Italia sí participa contra los austriacos, ¿no es cierto? Sí. 1898, en 1898 con un gringo que le había quitado todo. Y España, entonces las potencias de España eran espantosas. Yo acabó con el rey, se vino la primera república, como eran las participadas. Y Portugal tampoco estaba también. Bueno, para que no lo conoce, ese es mi hermano Aníbal, que fue el que me metió bien el cuento de la historia y de historia de Grecia, de Francia, de todo. Un gran amante de la historia y entonces obviamente aporta. Bueno, entonces, sí, no, aquí básicamente España y Portugal no participan, pero sí muchas otras colonias, inclusive hubo batallas al frente de las costas de Chile, al frente de las costas de Argentina, pero son no menos, digamos son casi que incidentes dentro de la guerra. La guerra está concentrada es aquí, este es el sector de la guerra. Otra coincidencia grande entre las guerras es que la Primera Guerra Mundial nace aquí, en Sarajevo. La Segunda Guerra Mundial nace aquí por Polonia. No, cuando Alemania, el 1 de agosto, pues, el 1 de septiembre, perdón, pasa la frontera polaca, invade Polonia, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y también aquí tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia. O sea, en este sector ocurren las tres grandes guerras que llevamos en 100 años. Bueno, entonces, y decíamos que el 1916 fue la guerra a gran escala, ocurren las dos batallas más grandes de la Primera Guerra Mundial, más que batallas, las carnicerías más grandes, que fueron la batalla del Somme y la batalla de Verdún. Y el periodo de acontecimiento del año 1917, y se llama así, ¿por qué? Porque en 1917 ocurren dos cosas importantes. Primero, la Revolución Rusa, que saca a Rusia a la guerra. Y la segunda, la entrada de Estados Unidos a la guerra, que cambian el rumbo de la guerra. La tercera fue que llevaron los americanos a Europa y la llamaron peste española. No, pero si fue allá. Y más, la misma de que llevaron los gringos a Europa y la guerra. Bueno, y en el año 1918, que tenemos poco tiempo, es el año del final de la guerra. Entonces termina la guerra y vamos a ver cómo termina y cómo queda la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, el año 1914, que decíamos que es la guerra de movimientos, los grandes hitos son los siguientes. Los alemanes ejecutan el plan Schlieffen. Vamos a ver enseguida qué es el plan Schlieffen, que es una estrategia para lograr lo siguiente. Alemania sabe que tiene dos frentes, uno al oriente y otro al occidente. El frente oriental, Rusia, para transportar ejércitos de un lado a otro con una extensión tan grande, aunque ya han construido el tren transiberiano, de todos modos no llegaba a todas las partes del frente, entonces se demoraban mucho los rusos para llegar al frente oriental. Entonces el plan de Alemania era atacar primero a Francia, derrotar a Francia y después sacar todas sus, reunir todas sus tropas para combatir en el frente oriental. Básicamente ese era el plan que tenían los franceses y los alemanes y los franceses que querían entrar por Verdún. ¿Por qué? Ahí están cerquita Alsacia y Lorena, que son las fuentes de la disputa con Alemania. Ellos habían fortificado toda la zona de Verdún. Y decíamos entonces que en 1914, pues ambos ejércitos ejecutan su plan. En agosto hay una ofensiva rusa tratando de distraer las tropas alemanas que están combatiendo precisamente contra franceses e ingleses en el frente occidental, pero después son derrotados por el ejército alemán en Tannenberg y en los lagos masurianos. Allá aparece la figura de von Hindenburg. Hindenburg se había retirado a los 61 años,
ya era un oficial retirado, pero cuando está en la guerra lo llaman y le encomiendan los ejércitos del este y va con su segundo, que es Ludendorff, y obtienen las grandes victorias pues contra el ejército ruso en el año 1914. En septiembre ocurre la batalla del Marne. Los rusos derrotan a los austriacos e invaden el territorio de Austria. Los austriacos les fue pésimo en la guerra, perdían todas las batallas. Turquía entra en la guerra, ocurre la primera batalla de Ypres, ahora vemos qué es eso. Ingleses y alemanes fijan posiciones y comienza la guerra de trincheras en noviembre. Realmente, pues entonces, el periodo de agosto a noviembre, donde están estos movimientos de ejércitos gigantescos. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan de los alemanes? Bélgica está aquí. Los franceses piensan que Alemania no se atreverá a pasar por Bélgica porque Gran Bretaña ha dicho que si tocan a Bélgica ellas entran en guerra. Entonces han reforzado sus fronteras alrededor de Verdún. Bueno, Verdún está por acá. Y sin embargo los alemanes cruzan por Bélgica. Tratan de envolver al ejército francés y llegar a derrotarlo aquí en este bolsón, derrotarlos y apoderarse de París en cuestión de 6 semanas para después volverse al frente oriental a combatir a los rusos. Y los franceses, el comandante Joffre, empiezan la ofensiva por Alsacia-Lorena, vuelve otra vez pues el deseo de venganza, de vengar su frente del año 1871, y se basan básicamente en lo que ellos llaman el Elan, que es el espíritu combativo de los franceses, que es el espíritu con que Napoleón derrotó a los prusianos y a los ingleses y a los, en la guerra napoleónica. Por eso destinan 4 ejércitos a la zona de Verdún y solamente un ejército aquí a la frontera con Bélgica. Bueno, pero como decía José Manuel Marroquín, en la perrilla es flaca toda humana previsión, ¿cierto? O sea, uno pensaba en uno y ocurrió lo otro. Finalmente los dos fracasaron en su plan. Los franceses atacaron por Alsacia, en lo que llamó la batalla de la frontera, entraron al territorio alemán, pero fueron rechazados rápidamente y los franceses perdieron 329.000 bajas contra 256.000 alemanas en solamente la primera semana de la guerra. Entonces los franceses tuvieron que regresar a las posiciones que tenían defensivas cerca de Verdún y después tuvieron que salir más atrás, retirarse a defender a París cuando se dieron cuenta que los alemanes estaban dando la vuelta por Bélgica y que los iban a coger por detrás. Entonces se regresan hacia París. Entonces, como decíamos, los alemanes atacan por Bélgica, Inglaterra declara la guerra a Alemania, manda a sus tropitas que eran los de la fuerza expedicionaria, casi que sin experiencia, y también, obviamente, los alemanes los arrollan y tienen que ir a esa fuerza expedicionaria a reunirse con el ejército francés. Parecían las cosas perdidas, los alemanes llegan a 50 kilómetros de París, pero el ataque alemán, el ataque ruso por Tannenberg, por Prusia, hace distraer parte de las tropas alemanas, lo que da respiro a los franceses e ingleses, y ocurre lo que se llama el milagro del Marne, y es que los franceses reclutan a cuanta persona pudiera empuñar un fusil, confiscan todos los taxis que había en París, todos los automóviles que habían para poder transportar las tropas hacia el Marne, el río Marne, y enfrentarse a los alemanes, y finalmente los obligan a retroceder. Entonces, hasta que teníamos este avance alemán, vienen cerca de París, y con el milagro del Marne, pues con la batalla del Marne, tienen que retroceder y se regresan hacia las costas francesas para poder proteger aquí los puertos de Francia de posibles desembarcos ingleses. Ya habíamos dicho que aquí los rusos habían atacado a Prusia Oriental, es cuando Hindenburg y Ludendorff
entran pues en escena y derrotan las tropas francesas, perdón, rusas, y ya se establece este frente para 1915. Aquí vemos pues un esquema de la batalla del Marne, que libra pues a París del dominio alemán, como ambas tropas corren hacia el norte, se establecen aquí, llegan cerca a Ypres. Vamos a ver que este pueblito aquí, Bélgica, va a ser el escenario de 4 grandes batallas. A final de la guerra no queda de Ypres nada. Es famoso también porque en la segunda batalla de Ypres fue donde se usa por primera vez el gas mostaza, el hiperita, se llama hiperita por Ypres. Y fuera de eso, después en la tercera guerra de Ypres, que se llama la batalla de Passchendaele, fue una mortandad impresionante también. Pero lo importante aquí es que este frente se conforma y fracasa el plan Schlieffen, sube alrededor de 250.000 de bajas en esa confrontación, en esa batalla del Marne y de la carrera al mar, y se establece el frente occidental, que va desde las costas del Canal de la Mancha hasta Suiza. Son más de 575 kilómetros de trincheras. Ahí van a estar metidos 3 años peleando los ejércitos franceses, ingleses contra los alemanes. Decíamos que ya en octubre del 14, la flota alemana entra al Mar Negro, bombardea el puerto de Odessa y el puerto de Sebastopol, rusos, pero ocurre el desastre de Sarikamish. No, pero no es Gallipoli, no, es Sarikamish, que es el ataque que dan los turcos para buscar el petróleo de la zona del Cáucaso. Van a Bakú, pero resulta que los turcos se van pensando que es una excursión como de campo, se van sin tropa de invierno. Estamos ya en las postrimerías del 14, el frío mata una gran cantidad de las tropas turcas. Fuera de eso, ya los rusos también han llegado aquí a defender su petróleo y hubo un desastre gigantesco. De los 95.000 soldados turcos que salieron a esta campaña, solamente sobreviven 18.000, y de los cuales y los muertos 30.000 fueron congelados en los montes del Cáucaso. Enver Pacha, que era uno de los jóvenes turcos que pues mandaban en Turquía, culpó a los armenios que están aquí en la mitad, que son cristianos, pues culpa de que el fracaso fue por culpa de ellos, porque ellos estaban ayudando y pasando la información al ejército ruso, y ocurre lo que llaman el genocidio armenio. Se calcula que entre 400.000 y 1.000.000 de armenios fueron muertos durante la Primera Guerra Mundial por los turcos. Cogían las familias, pues la población armenia le llevaban al desierto de Siria, le dejaban morir de hambre y de calor. Pero todavía los turcos dicen que eso no ocurrió, como siempre. En 1915 son la guerra de las posiciones, ya se han conformado pues el frente occidental, la guerra en las trincheras, y en el frente occidental los rusos están combatiendo en la parte norte, sufriendo derrotas con los alemanes, y en la parte baja, en la frontera con Austria, con mejor suerte. Otros acontecimientos aquí son los siguientes. Pues primero empieza la guerra de las trincheras. En febrero los ingleses bloquean el Mar del Norte. ¿Para qué? Para evitar que entren suministros a Alemania. Los quieren asfixiar. Nada de refuerzos, ni de comida, que llegue a Alemania por el Mar del Norte. Entonces los alemanes declaran una guerra submarina. Los alemanes han desarrollado los submarinos. Y aparece por primera vez el torpedo como arma. Hunden el primer buque inglés, un torpedo. No sabían ni siquiera que existía esa arma. Se inicia la batalla de los Dardanelos. En abril,
bueno, ahorita vemos, Winston Churchill inicia la campaña de Galípoli o de la batalla de los Dardanelos, un fracaso para Inglaterra, y ocurre un acontecimiento muy importante, y es que en esa lucha los alemanes por romper el bloqueo naval inglés han acudido a los submarinos, y entonces también declaran que todo barco que vaya hacia las costas de Gran Bretaña es objetivo militar. Y entonces un submarino, el transatlántico Lusitania, es un transatlántico inglés que va para las costas al frente de las costas de Irlanda, pero en ese transatlántico iban 114 americanos. Entonces hubo en Estados Unidos una relación muy grande contra Alemania por haber hundido un transatlántico que supuestamente era civil, no tenía armas ni nada. Los alemanes alegaban que en ese transatlántico estaban transportando armas desde Estados Unidos hasta Francia. Italia entra a la guerra con el Imperio Austrohúngaro, entra a la guerra pero a favor de la Triple Alianza, porque le prometen los ingleses y los franceses que le van a ayudar a recuperar los territorios del Tirol, que tienen disputa con Austria. En septiembre, el zar Nicolás II, ante la derrota que está teniendo su ejército en Rusia, asume el mando del ejército. Una persona sin ninguna experiencia, sin ningún criterio. Va a mandar las tropas rusas a combatir con los alemanes, y lo mandan al mando de Hindenburg y Ludendorff. Obviamente, eso le va a costar al zar que todas las derrotas el pueblo ruso se las achaque al zar, y le va a costar en 1917 su caída. Y se consuma el desastre de Galípoli, que es la batalla de los Dardanelos, con una gran derrota inglesa. La batalla de los Dardanelos, pues rápidamente decimos que fue un plan que se dio Winston Churchill, que después era la gran figura de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento era el primer lord del almirantazgo inglés, o sea, era el ministro de Marina. Entonces dice que para aliviar presión sobre el frente occidental van a atacar el estrecho de Galípoli, o sea, la comunicación, la presión de Galípoli, que es la que forma el estrecho de los Dardanelos. Los Dardanelos se comunican con el mar de Mármara. El mar de Mármara es va al estrecho del Bósforo y ahí al Mar Negro. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Era lograr una comunicación segura entre Rusia y Francia, de tal forma que pudiera venir el trigo de Rusia, el trigo de Ucrania, y también que los franceses e ingleses pudieran apoyar con armas y ejércitos a Rusia, que está peleando solo contra los alemanes y austriacos. Parecía muy fácil, ¿no? La marina alemana era inglesa era la mayor marina del mundo, tenía los mayores acorazados, tenía 29 acorazados cuando Alemania apenas tenía 19. Pensaban que simplemente era pasar y bombardear las defensas, las fortificaciones turcas que estaban al lado y lado, y con eso pasaban. Entonces mandan pues la flota, y resulta que los turcos habían minado el estrecho de Mármara, y en el primer día 3 acorazados de los 29 quedaron hundidos. Entonces, después tuvieron que mandar tropas a la península de Galípoli, que es la que controla pues el estrecho de Mármara, para por tierra llegar a Estambul. Pero todo eso terminó en un gran desastre para los británicos, y en 8 meses los británicos perdieron 250.000 hombres, tuvieron 50.000 bajas, de los cuales 110.000 muertos y 140.000 heridos. Y Churchill tuvo que denunciar como
primer Lord del Almirantazgo inglés y desaparece de la escena en la Primera Guerra Mundial. Vuelve a aparecer en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, personas que quedan en desgracia en una guerra, después serán los héroes de la siguiente guerra. Bueno, Italia entra en guerra, pues como decíamos, con la ambición de apoderarse del Tirol. Se llama la guerra alpinista, ¿por qué? Porque, imagínense, era los Alpes. Y entonces los italianos venían desde abajo, desde las costas, a subir a los Alpes, y allá estaban los austriacos. Entonces, pues, era prácticamente como dispararle al pato, pues, allá abajo. Obviamente, pues, las bajas italianas fueron grandísimas en estas primeras confrontaciones con los austriacos. Bueno, la vida de las trincheras, que dura 3 años, fue una cosa horrible. Eso estaba, primero que todo, eran trincheras llenas de agua y barro, principalmente en primavera, y después en hielo, en invierno, lleno de piojos y enfermedades, los cadáveres que se descomponían ahí, ratas pulularon por todas partes, disparos de artillería y gases tóxicos. Decíamos que fue en la batalla de Ypres, fue la primera vez que se usaron los gases, el gas mostaza, pero después todos, también ingleses y franceses, acudieron a eso. Hoy están dando la noticia que parece que también en Irán están tirando un gas, pólvora blanca, perdón. O sea, guerras químicas, pues. Y para acabar de ajustar, los comandantes obligaban a estos pobres muchachos que estaban aquí a lo que llamaban saltar la trinchera, y era para atacar al frente enemigo. Allá, aquí estaban los alemanes y aquí estaban los franceses e ingleses. Tenían que pasar por lo que llamaban la tierra de nadie, tenían que saltar la trinchera con un equipo que pesaba 27 kilos entre el morral, el fusil, y todas esas cosas, y correr por esa tierra de nadie tratando de que no lo mataran las ametralladoras que estaban al frente. Para acabar de usar una de las armas más poderosas que se usaron en la Primera Guerra Mundial, fue el alambre de púas. El alambre de púas se inventó ahí. ¿Para qué? Para evitar que las tropas cruzaran la tierra de nadie. Hay un libro muy famoso que se llama Sin novedad en el frente, de Luis María Rebac. Este no es francés, este es alemán, que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial escribió ese libro para recordar a los alemanes los sufrimientos que había habido en la Primera Guerra Mundial, para que no se entran en la carrera armamentista que estaban promoviendo los nazis. Bueno, una economía de guerra, o sea, lo que fueron los militares y los empresarios se apoderaron de todo. Toda la capacidad de producción del Estado estaba al servicio de la guerra. Obviamente la que sufría la población, no tenía alimentos, no tenía abrigo, no tenía nada. La Gran Guerra es la primera guerra industrial, la gran producción de armas, de municiones, etcétera. Como los hombres están en el frente, entonces son las mujeres las que trabajan en las fábricas de municiones. Las mujeres son las que atienden los servicios de salud. La mujer sale de la casa en la Primera Guerra Mundial para atender las actividades que ya no desempeñan los hombres, transportes, etcétera. Recordemos que la reina Isabel fue conductora de ambulancia en la Primera Guerra Mundial. Y eso hace pues que cambie radicalmente la sociedad, porque después de la guerra las mujeres ya no quieren regresar a la casa, sino que quieren estar trabajando en las fábricas, etcétera. Se dieron con de todo, municiones, el submarino con los torpedos, aparecen los famosos aviadores, por un lado el Barón Rojo, y por otro lado Roland Garros, que no era tenista, pero pusieron un estadio de tenis en honor a Roland Garros. Aparece el tanque, por primera vez aparece el tanque, y el tanque se llama tanque porque era el nombre secreto que se manejaban para que los alemanes no detectaran que se estaban construyendo un arma secreta. Hablaban de un tanque, los alemanes pensaban que era un tanque de agua. Cuando aparece este tanque, claro que los primeros 48 que llegaron allá, solamente 6 pudieron caminar.
Pero de todos modos el miedo que sembró en las tropas alemanas fue tan impresionante ver una cosa moviéndose ahí, disparando y que rápidamente se impuso como arma de guerra el tanque. Entonces ya llegamos a 1915, sigue la guerra, eso no se acaba, entonces los aliados se dieron un plan. Y bueno, aquí vamos a hacer una cosa. Los alemanes no son capaces de enfrentar 3 o 4 frentes a la vez. Entonces vamos a hacer una cosa. Los rusos van a atacar a ustedes por el este, una gran ofensiva. Los italianos van a seguir luchando pues contra los austrohúngaros en los Alpes para que los austrohúngaros no puedan apoyar a los alemanes. Y los británicos y franceses van a dirigir una gran ofensiva por el oeste. Esa era la estrategia que tenían los aliados, ¿cierto? Pero los alemanes también se enteraron de la situación. El frente del oeste era atacar por Verdún. Entonces, los rusos iniciaron la invasión del Imperio Otomano desde el Cáucaso, todavía no es la gran ofensiva rusa del frente oriental, pero los alemanes adelantaron a los aliados y atacaron la ciudad fortificada de Verdún, la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Después ocurre la batalla de Jutlandia, que es la única batalla marina importante. Después viene la gran ofensiva rusa en junio, el frente oriental, y en julio y noviembre los ingleses emprenden la batalla del Somme, tratando de aliviar la presión que tienen los franceses de los alemanes en la batalla de Verdún. Ya no es la ofensiva que habían planeado pues de ataque aliado, sino que es una maniobra distractora, pero es la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Y los franceses finalmente reconquistan el territorio de Verdún. Más de 1,5 millones de bajas en esas dos batallas, en esas grandes batallas de el Somme y de Verdún. La batalla de Verdún, pues como decíamos, empieza con una ofensiva alemana. Verdún es una ciudad fortificada, tiene un poco de fortificación alrededor de la ciudad. Duró 333 días, dispararon 60 millones de obuses, combatieron 2,5 millones de hombres, de los cuales 337 fueron bajas francesas y 337 alemanas. Y aparece una persona importante aquí, que es el gran vencedor de Verdún, el que comanda el ejército francés, que es Philippe Pétain. Philippe Pétain después le va a tocar entregarse a las tropas alemanas cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial llegan a París, se crea el gobierno de Vichy, y ¿quién es el presidente? Pétain. Bueno, batalla del Somme, decíamos, fue un ataque inglés para distraer tropas alemanas de la ofensiva por Verdún. Es la batalla más sangrienta. La primera semana se dispararon 1,5 millones de obuses, o sea, una descarga de artillería tratando pues de doblegar a las tropas alemanas, pero eso volvió el campo lleno de huecos, se volvió un pantanero, las mismas tropas francesas e inglesas se quedaban aplastados en el pantano. En el primer día sufrieron 57.000 bajas los ingleses, y en total más de 1 millón de personas serían muertas o heridas. El general Douglas Haig, que era el comandante de las tropas inglesas, fue denominado el carnicero del Somme, porque eso no le importaba a las personas. Durante todo ese periodo, que dura de julio a noviembre, no sé, sino mandar gente a morir. No le importaban cuántos, lo importante era mantener la presión sobre el ejército alemán. La batalla de Jutlandia es la única batalla importante. Rápidamente se enfrentaron 14 buques británicos y 11 alemanes. Finalmente eso quedó en tablas. No hubo un vencedor claro, pero como la armada inglesa era más poderosa, más numerosa que la alemana, los alemanes regresaron a sus bases y no volvieron a salir en todo el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Cada acorazado de esos costaba un infierno de plata y no se iban a arriesgar a que la armada inglesa se la destruyera. Recordemos que ese era el orgullo de Guillermo II, el Kaiser. Entonces se dice que es una victoria táctica alemana, pero una victoria estratégica de Gran Bretaña porque sacó a la marina alemana del conflicto.
Entonces, ¿qué pasó? Los alemanes ya no tenían buques para atacar. Los buques que venían a reforzar, venían desde América, llevando municiones, llevando alimentos. Entonces volvieron otra vez a la guerra submarina. En 1917 empieza también el año de los acontecimientos. El primer acontecimiento ocurre en Rusia, la Revolución de Febrero, para los rusos, aunque ocurrió en marzo, porque todavía los rusos no estaban bajo el calendario gregoriano, tenían 14 días de atraso, entonces para los rusos todavía estaban en febrero, cuando para el resto del mundo estábamos en marzo. Ocurre la primera revolución rusa, unas revoluciones violentas, la gente ya desesperada con la situación en Rusia, las pérdidas gigantescas que tenía el imperio, el ejército ruso, el hambre que aguantaban porque toda la comida iba para el ejército, estaban en febrero, en medio del invierno, no tenían abrigo, no tenían nada, la gente se desespera, ahí están de vueltas en San Petersburgo y en otras ciudades rusas, y entonces el zar Nicolás II abdica, le ofrece el trono a su hermano, pero el hermano dice, no, yo no me meto en este paseo, está muy perdido. Entonces crean un gobierno provisional bajo la dirección de Kerensky, que es un abogado socialista, no es de la corte imperial rusa, es un tipo pues de los mencheviques. En abril los Estados Unidos declaran la guerra a Rusia porque como ya habían vuelto otra vez a la guerra submarina Alemania, por allá vendieron otro barco que también iban unos como 14 americanos, pero eso fue una excusa porque realmente la preocupación grande que tenía Estados Unidos era que le había prestado mucha plata a los ingleses y los franceses, y estaba viendo que si perdía la guerra, los ingleses y franceses, entonces nadie le iba a pagar. Entonces dijo, no, me mataron otros 14 americanos, entonces entramos a la guerra. Pero Estados Unidos no tenía ejército, tenía muy poquitos soldados, un ejército de 100.000 hombres. Se demoró un año, más de un año, los Estados Unidos formando el ejército para poder ir a combatir. O sea, aunque fue en abril del 17 que declaró la guerra, solamente a principios del 1918 llegan soldados americanos a combatir a la Primera Guerra Mundial. Ocurre también la batalla de Chemin-des-Dames, o sea, el camino de las damas, estaba ya de jefe del ejército Nivel, es otra masacre impresionante, finalmente a Nivel lo degradan. Los peludos franceses se amotinan también porque están desesperados, y es mejor que nos maten las ametralladoras y no morirnos de hambre aquí comidos de ratas. Y entonces los ingleses hacen la tercera batalla de Ypres, la batalla de Pachandel, otra carnicería, pero en noviembre ocurre la Revolución de Octubre, ¿no? Recuerden la canción esa, la Revolución de Octubre, es realmente en noviembre para nosotros. Ya el ejército provisional, liderado por Kerensky, desaparece y toma el poder Lenin. Los alemanes hicieron lo siguiente, propiciaron que Lenin llegara a la frontera alemana con Francia. Cogieron un vagón de ferrocarril y lo sellaron todo, para que nadie viera que había dentro del vagón de ferrocarril, y ahí metieron a Lenin, la señora y la moza de Lenin, o sea, esa gente civilizada. Y lo mandaron para Rusia. ¿Por qué? Porque Lenin propiciaba que Rusia tenía que dejar de combatir en la Primera Guerra Mundial. Entonces, efectivamente, cuando llega los bolcheviques, toman el poder con Lenin, lo primero que hacen es entrar en conversaciones de paz con Alemania y mandan a Trotsky. Después lo van a matar en México. Mandan a Trotsky a negociar con los alemanes la paz. Bueno,
Entonces ahí está la batalla de, pasemos rápido, pues eso, otras masacres que no vale la pena pues de contar más muertos. El amontillamiento pues, como decíamos ahí, porque ya estaban desesperados. Nivel finalmente renuncia al comando de las fuerzas francesas y entra Philippe Pétain. Entra a los Estados en la guerra con el argumento pues de que habían hundido Lusitania, pero fue en 1915, pero en 17 lo toman como excusa, pero porque los alemanes volvieron otra vez a la guerra submarina de destrucciones y estaba afectando el comercio americano con Europa. Además de eso, aparece el famoso telegrama Zimmermann. Algunos piensan que fue como una maniobra que hicieron los franceses e ingleses, pero no es muy claro si fue cierto o no. En todo caso, el ministro de Asuntos Exteriores alemán le envía a su embajador en Francia un telegrama donde le dice que hable con los mexicanos para que los mexicanos le declaren la guerra a Estados Unidos para recuperar Texas y Nuevo México, ¿cierto? Que ellos los van a apoyar y que entonces ellos van a poder recuperar eso, y con eso los Estados Unidos ya no van a poder entrar a la guerra, ocupados con México. Pero eso llega pues a conocimiento de Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, y entonces le declara la guerra. Pues digo, ese tema del telegrama Zimmermann está en discusión si fue realmente o fue una maniobra de los aliados. Como decíamos, los financistas americanos tienen que no puedan recuperar su plata que le han prestado a los aliados. En abril el Congreso de Estados Unidos declara la guerra a Alemania, pero como no tiene ejército, entonces se demoran un año para poder enviar tropas a combatir a Europa. Aquí está pues parte del telegrama Zimmermann. Aquí es los movimientos del Frente Oriental, pero yo creo que por brevedad basta decir pues que al principio los rusos tuvieron éxito en Prusia y en Austria, pero rápidamente empiezan un retroceso que ya para 1917 pues ya es francamente una humillación para el ejército ruso la situación en el Frente Oriental. Ya habíamos aquí hablado de la Revolución Rusa del 1917. Decíamos pues que ya Trotsky había entrado en conversaciones con los alemanes y en diciembre entra en vigor el armisticio ruso. O sea, Rusia y Alemania cesan la guerra. No el tratado de paz, un armisticio, que es otra cosa muy distinta, es no sigamos combatiendo. Al final de la guerra había muerto 2.300.000 soldados rusos y 5 millones resultaron heridos. O sea, los que pusieron los muertos fueron los rusos. Bueno, entonces vamos al final de la guerra. Ya Alemania ya no tiene esa preocupación del este, se va a concentrar todo en el oeste, pero ya, ¿qué pasa? Ya vienen también los americanos a la escena. Woodrow Wilson había propuesto en el 1917 un acuerdo de 14 puntos para garantizar la paz. Era una especie de armisticio basado en que se volvieran otra vez a las posiciones antes de la guerra, en que Alemania tenía que dar una compensación por todo lo que había causado, pero pues es bajita, y propone también en los 14 puntos que se cree la Sociedad de Naciones, que un organismo para que evitar que hubiera próximas guerras del tamaño de la Primera Guerra Mundial. Y efectivamente después se crea la Sociedad de Naciones al final de la guerra, pero vamos a ver que no tuvo ningún efecto pues para evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces Rusia y Alemania firman ya el tratado de Brest-Litov, ya sí es el tratado en el cual Rusia le tiene que entregar parte de sus territorios, ¿cierto?, a Austria y a Turquía. Entonces los alemanes atacan por el Son, ya no tienen esa presión oriental. En lo que llamó la batalla del Kaiser, ocurre la segunda batalla del Marne, es una contraofensiva aliada y ya están llegando los americanos, 1 millón de americanos. Ya, cuando ya ataca el Kaiser, en la batalla del Kaiser,
tratando de acabar pues la guerra a su favor, aparecen 1 millón de americanos y obviamente desequilibran todas las cuentas. Los americanos empiezan victoriosos en San Miguel y un ejército de 500.000 soldados aliados lanza un ataque contra la línea Hindenburg, que era la fortificación que habían creado los alemanes para impedir el avance de los aliados en caso de que entraran al territorio alemán. Lo rompen en septiembre. Entonces Ludendorff es comisionado por el Kaiser para que hable de un armisticio basado en los 14 puntos de Wilson. Y bueno, listo, vamos a negociar esos 14 puntos de Wilson. Pero los franceses y los ingleses ponen como condición que renuncie el Kaiser, que fue el que empezó la pelotera. Obviamente el Kaiser no iba a renunciar, entonces siguió el combate, pero entonces ya entran en Alemania el desespero y hay revueltas grandes en Alemania y los soldados alemanes empiezan a rendirse masivamente en el frente, están cansados y ven que la guerra está perdida. Entonces empieza en noviembre también un movimiento revolucionario en toda Alemania, especialmente en Kiel, y el Kaiser renuncia y se proclama la República Alemana. El 11 de noviembre, Alemania y los aliados firman el armisticio. 11 de noviembre. Pues, todo esto, pues, en base a que ya los alemanes saben que están perdidos, los austriacos están tratando ya de hacer un acuerdo de paz, los búlgaros también se rinden, o sea, todos sus aliados están rindiendo, entonces no le queda más a los alemanes también que pensar en un armisticio. Bueno, entonces, el 7 de noviembre se convocan pues la delegación alemana y la delegación francesa e inglesa para firmar el armisticio, para firmar el cese de las hostilidades. Y para eso entonces los franceses, muy queridos, como siempre, entonces cogieron y dijeron, bueno, listo, pero vamos a firmar en un vagón restaurante muy lujoso, que era del tiempo de Napoleón III, y llevan a la delegación alemana por el ferrocarril en ese vagón, por todo el frente de combate, para que los alemanes vieran los desastres que habían causado en territorio francés y belga. La Primera Guerra Mundial prácticamente no se peleó en Alemania, muy poquito, fueron en Bélgica, en Francia y en Rusia. Entonces, para escarnio pues de los alemanes, les muestran todo ese panorama, lo llevan allá, los alemanes llegan allá y se sientan, está Foch, como comandante de ejército francés, dirigiendo pues la reunión. Los alemanes llegan y dicen, bueno, aquí tenemos un documento para que lo analices, de cómo podría ser el armisticio, qué condiciones, y entonces Foch le dice, aquí no hay nada que negociar. Estas son las condiciones, y ustedes las firman o seguimos la guerra. Noten que ya no es el Kaiser el que está hablando, que ya indicó, es el gobierno provisional de Alemania que ya está en manos de socialistas. El Reichstag está, la mayoría es socialista. Entonces la delegación manda al Reichstag un telegrama y le dice, vea, aquí nos dicen que no quieren negociar nada, que es bajo las condiciones de ellos. Y entonces le contesta al Reichstag, lo que sea, cualquiera que sea las condiciones, pero tiene que firmar el armisticio porque no aguantamos un día más. Entonces Alemania firma un armisticio. Bueno, ¿qué condiciones le puso? Retirada inmediata de territorios ocupados en Francia y Bélgica, retirada de Austria, Rumania y Turquía, delimitación de la faja de 30 kilómetros a lo largo del Rin, entrega de 10 acorazados, cruceros, entrega de 5.000 locomotoras, 125.000 vagones, 5.000 camiones. Y por último, Alemania se debe responsabilizar de haber causado la guerra y deberá pagar una indemnización por ello. El jefe de la delegación alemana dijo, esto no es más que otra forma de hacer la guerra. O sea, esto no es un armisticio, esto es una forma sin disparos de hacer la guerra. Nos están condenando a morirnos de hambre. Y bueno, le dan las 72 horas pues para que firmen eso. El 18 de noviembre, en la hora de madrugada, se firma el armisticio, pero que no va a entrar sino en vigor hasta las 11 de la mañana, porque para poderle avisar a todos los comandantes de frente.
en que se firmó el armisticio y las 11 de la mañana, murieron 11.000 soldados. Inútilmente, ya había un acuerdo de armisticio. Y aquí cae muy bien la palabra de Breno, el comandante galo, que derrotaba a los romanos, va de victis, hay de los vencidos. Es una historia, pero ya no tenemos tiempo de contarla. Bueno, este es el vagón 2419D. Esta es una réplica, pues, pero aquí está una fotografía, que están los comandantes Foch, los comandantes ingleses y la delegación alemana. Entonces, como entre franceses y alemanes siempre se han tratado muy brusco, vamos a ver que este vagón, después lo va a llevar Hitler, y lo va a llevar para París, ¿cierto? Que lo tenía por allá en un museo, lo lleva para París, y en ese vagón es que Pétain firma el rendimiento francés que crea la República de Vichy. Y lo mismo, llegó Hitler, se sentó en el puesto que había ocupado Foch, y les dijo, no hay nada que negociar, van ustedes a firmar la rendición y van a crear, y entonces empieza en la República de Vichy, o de Vichy. Otra muestra de que las guerras siempre dejan la semilla de futuras confrontaciones en ese tipo de actitudes revanchistas. Ah, bueno, aquí es, ya los alemanes, en el mismo vagón, cuando se rinde Francia al principio de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, ¿qué es? Ya vamos a acabar. Un tratado que se firma el 28 de junio, o sea, el armisticio fue en noviembre, pero el tratado se firma es el 28 de junio, o sea, 6 meses de negociación, pero no de negociación entre vencidos y vencedores, no, negociación entre aliados, qué condiciones le iban a poner a Alemania. ¿Y dónde lo firman? Pues en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, donde se había coronado Kaiser Guillermo I. Solo aplica para Alemania este tratado. ¿Por qué? Porque ya Austria, Hungría y Bélgica le habían aplicado su respectivo tratado, también humillante. Se crean las Sociedades de Naciones, que para solucionar los conflictos futuros. Va a llegar la Segunda Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones no hizo absolutamente nada. Y la misma situación que tenemos ahora con las Naciones Unidas. ¿Cuál conflicto ha podido solucionar las Naciones Unidas? Ninguno. ¿Por qué? Porque siempre en esas naciones siempre ha habido una hegemonía del poderoso que pone las condiciones al resto. Alemania debe pagar por haber provocado la guerra. La desarman, la despojan de las colonias africanas, debe ser parte del territorio de Francia, o sea, les devuelve Alsacia-Lorena. También tiene que entregarle territorios a Dinamarca y a Polonia. Vamos a ver que la pérdida de territorio alemán en Polonia es una de las razones que aduce Hitler para invadir a Polonia, porque era territorio alemán. Además de eso, Alemania debe aceptar que las Sociedad de Naciones administren la cuenca del Sarre, donde está el hierro y está el carbón. Alemania se va a ver enfrentada en años posteriores a que en los inviernos no tiene carbón para calentarse porque ese carbón está yendo para Francia. Alemania debe pagar 132.000 millones de marcos alemanes de esa época, lo que produce una hiperinflación en Alemania. Una libra de pan llegó a costar 3.000 millones de marcos. Bueno, ¿y qué condujo eso? A que los nazis, el Partido Nacional Socialista, que está en contra del Tratado de Versalles, desde el principio, va a ser el que va a ganar las elecciones del año 33 y llega al poder. Bueno. Y solamente en octubre del 2010, hace poquito, Alemania hizo el último pago de esa condena a pagar 132.000 millones. Keynes, somos economistas, en 1919, en un artículo que trata las consecuencias económicas de la paz, dice, es una paz cartaginesa. La misma paz, de paz que le había impuesto Roma a Cartago en la Primera Guerra Púnica. En unas condiciones que encarnaron la Segunda Guerra Púnica. Entonces, decía, es una paz cartaginesa, no va a durar mucho. Decía que Tratado de Versalles no estableció una paz justa, ni estable, ni duradera, tampoco solucionó ninguna de las cuestiones que habían desencadenado la guerra. Este tratado no trató de conseguir la paz, solo buscó humillar a Alemania.
sea, no fue buscando que no hubiera una segunda confrontación, sino cómo me vengo de este. El presidente Wilson, cuando entró a la guerra, dijo, les prometo que esta va a ser la última guerra, la guerra que acabará con todas las guerras, para convencer al Congreso de que lo dejara entrar a la Primera Guerra Mundial, que con eso iba a acabar con todas las guerras. Y como el hombre siempre se supera, sobre todo en las cosas que son malas, en su maldad, la Primera Guerra costó más o menos unos 9, 10 millones de muertos. Ya vamos a ir a la Segunda Guerra, que costó 60 millones de muertos. O sea, magnificamos la barbarie. ¿Cómo quedó Europa después de terminar la guerra? Quedó dividida. Desaparece el Imperio Otomano del todo. El Imperio Austrohúngaro se parte en Checoslovaquia, Austria, Hungría, Alemania, parte del territorio alemán, pasa a ser parte de Polonia. La Unión Soviética, que tampoco ganó, pierde parte de su territorio para conformar Polonia. Esta ciudad de Danzig supuestamente es libre, pero es alemana, todos son alemanes, es uno de los puertos importantes de Alemania, queda dentro del territorio de Polonia. Aquí queda lo que se llama el corredor de Danzig. Alemania quedó con un caminito ahí para pasar pues hasta Danzig, que era su puerto. También pierde Alsacia-y-Lorena con Francia. Total, los grandes damnificados son Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que desaparecen. Consecuencias: pérdida de millones de vidas, gran número de heridos, incapacitados, inválidos de por vida, ruina, enfermedades, dolor, como decía Aníbal, con los ejércitos americanos llegó la peste española. La peste española no nace en España, nace en Kansas, donde estaban concentrados un gran porcentaje de los reclutas americanos que convivían, como era Kansas era rural, convivían también con animales como los puercos, los cerdos. Y la gripe francesa, la peste del 18, nace de una transferencia, pues una zoonosis que va del cerdo al ser humano. Los soldados americanos no sabían que llevaban la peste, pero ustedes tenían algo más de defensa porque estaban obviamente acostumbrados a convivir con los cerdos, pero cuando llegan allá a Europa, eso se propaga por Europa y causó más muertos la peste española que la misma Primera Guerra Mundial. Pero, ¿cómo, Leoni? Bueno, alguien tenía que sacarla. Entonces resulta que como España en ese momento le decían que era el culo del mundo, era un territorio atrasado, muy pobre. Entonces que allá esos pobretones de España, además que fueron que se contagiaron allá con algún animal y nos trajeron la peste, entonces le dejaron la peste española. Los españoles no tenían nada que ver en el paseo, eran los americanos. La peste era americana, no hubieran dejado entrar a los soldados americanos a pelear. Entonces no son españolas, como hacen siempre los gringos. No, eso es de tal. Bueno, digamos entonces, conduce al desastre económico de Europa, ¿cierto? Todos perdieron. Bueno, la guerra costó 208 mil millones de dólares de esa época. Cambios geopolíticos, aparecen nuevos estados con Finlandia, Estonia, Letonia, Albania, y Alemania pierde el territorio de Austria y desaparece el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Cambio social, lo que veíamos ahora, ¿cierto? Ya las mujeres se incorporan al trabajo y ya no volverán muchas de ellas a sus hogares, sino a trabajar. Y se pierde la fe en la humanidad y el progreso. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un periodo, ¿se acuerdan? Nos mostraban el cancán y la gente feliz, tomando vino. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que la vida era muy efímera. En cualquier momento podía morirse por la elección de alguien. Entonces digo, no, la vida hay que vivirla como sea. Entonces es una época, después de la posguerra, una época de libertinaje. Y surgen nuevas potencias, Estados Unidos y Japón, como potencias, que antes no estaban. Y dejó un poco de problemas resueltos, sin resolver, incluido el tema de los Balcanes. Y en el Oriente Medio.
Aquí hay una historia larga, porque es la historia de Lawrence de Arabia, que Lawrence de Arabia era una especie de embajador inglés. El tipo realmente era un geólogo, estaba explorando campos de petróleo en la península arábica. Ya se había descubierto pues que allá había mucho petróleo. Él va tribu por tribu, eso no existían países, eran tribus, pero va y reúne a todas esas tribus y los convence de que apoyen a los aliados en la guerra con Alemania, y que después de eso, de que llegan la guerra, los aliados les van a entregar un territorio para que ellos lo dominen. Es que todo eso hacía parte del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano. Todo estaba bajo poder de los turcos. Y los ingleses le echaban a cuento a los árabes, que no son turcos, son musulmanes, pero no turcos, para que pelearan contra los turcos, que son no turcos, pero son musulmanes. Y después le dijeron así. Bueno, el cuento es que quedó también un conflicto grande, porque los árabes durante mucho tiempo recelaron de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de que no les cumplían. Ahora está pasando algo parecido. Están bregando a que los kurdos se levanten contra los en Irán. El Kurdistán es un territorio que ocupa parte de Irak, parte de Irán, parte de Afganistán y parte de Turquía. Están pegando a convencer a los turcos de que se levanten contra los iraníes, que vayan a atacar a los iraníes para que caiga el régimen del ayatolá, con la promesa de que entonces después sí le van a dejar quedar el Estado kurdo, porque el que han luchado desde la Primera Guerra Mundial. Pero ya una vez ellos apoyaron a los americanos en Afganistán, y después de que salió Estados Unidos de Afganistán, los dejó solitos para que los afganos los masacraran. Entonces es muy difícil que ahora se vuelvan a atacar el cuento los kurdos de apoyar un lanzamiento en Irán. En la antigüedad se decía fide punis, la fe del puno, nunca cumple. Ahora fide americanos. Bueno, calmados estamos. Bueno, entonces, pues, bibliografías hay muchas, pues, ¿cierto? Pero les recomiendo un librito muy bueno. Muy bueno. Este señor es Juan Eslava Galán, es un escritor, un historiador español. Y tiene un libro que se llama La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Tiene la guerra civil española contada para escépticos, la historia de España para escépticos, la historia rusa para escépticos. ¿Por qué para escépticos? Para la gente que no se tragan entero. Entonces, el tipo, con una ironía muy fina, va mostrando pues que realmente el cuento que nos metieron nosotros en la historia no es así, es muy distinta. Vamos a ver cuando veamos la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra entre americanos y alemanes, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre alemanes y rusos. Ahí fueron las grandes batallas, ahí fueron los grandes masacres en ese conflicto. O sea, la Segunda Guerra Mundial, a nosotros la conocimos de muchachos con las películas que nos traían los americanos, nos eran los grandes vencedores, desconociendo que realmente los que soportaron todo el empuje alemán fueron los rusos. Bueno, yo creo que con esto ya no me queda sino decirle muchas gracias por la paciencia. ¿Cuál era la intención o el propósito de que Japón se manifestara al lado de algún bando si estaba muy lejos y la guerra parecía no afectarlo? No, porque no. Es que no se lo olvide que Pearl Harbor, porque Hawái, todas las cosas de los americanos. Y que los americanos se habían apoderado de las Filipinas, ¿no? Y que todo Japón que es un país poderoso, pero no tiene recursos naturales, y tan recursos naturales, y los tenía poderes de los australianos y de los gringos. Pero otro libro bueno, pero es muy difícil de conseguir, es este. Los japoneses pelearon a favor de los alemanes porque querían recursos naturales. No, realmente era las alianzas que habían hecho, obligaban a los países a entrar en guerra, y los japoneses habían hecho una alianza con Francia e Inglaterra.
Entonces, entraron en guerra y también, ¿qué? Sí, pero la de fondo sí había un efecto para ellos en una posible. Yo estaba a Japón y yo le daba nada. Y Japón necesitaba, mira cómo Japón no tiene nada, no tiene carbón, no tiene hierro, no tiene nada. Bueno, entonces finalmente les decía, este es un libro, se llama La Primera Guerra Mundial en fotografías y documentos, y aquí están todos los documentos, así, las cartas y todo, las fotografías, pero es un libro pues que recibí de un amigo que se sentía como encartado con estos libros, y una vez me dio a hablar de la guerra y me dijo, ya sé a quién le voy a regalar ese libro que me está estorbando tanto. Es una joya, pero he tratado de buscar pues en librerías y no. ¿Saben a quién se le deben todas estas guerras? Carlos Magno. Carlos Magno fue el primer emperador del Imperio Sacro Romano. El Imperio Sacro Romano Germánico. Y él tenía 3 hijos. Y Pacho no se le ocurrió cuando fue a morir, sino para 63. Entonces al mayor le dio Alemania, al segundo le dio Francia y al tercero le dio Alsacia y Lorena, pero el tercero se murió. Y entonces de ahí vienen todas las guerras entre los franceses y los alemanes. Hay una serie de libros de Maurice Rom, Los Reyes Malditos, que narran toda esa historia de las guerras después de Carlomagno. Los Reyes Malditos, que inclusive después hubo una serie, creo que en televisión. Ya terminamos.